Queridas amigas y queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo o episodio de Ojalá lo hubiera sabido antes. ¿Por qué es tan difícil cambiar? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Por qué hay tantas personas que desean transformar su existencia y dicen, no puedo, no sé cómo hacerlo, no sé por dónde empezar? Vamos a hablar de este tema. Recordad que nuestro último podcast, que os recomiendo sinceramente que escuchéis, nuestro querido amigo y maestro Francesc Miralles nos hablaba de Mazal, su último y maravilloso libro. Y acabábamos hablando de la importancia de la acción. Hablamos de la importancia del momento y del lugar también, las tres letras de Mazal, M-Z-L, Mazal. Querido Francesc, ¿cómo estás? Muy contento de volver a estar con vosotros, feliz de esta conversación y creo que va a versar de un tema que nos interesa a todos y nos preocupa a todos, que es el cambio, ¿no? Porque todos queremos cambiar en algo, si no es un cambio físico o de hábitos, puede ser lo psicológico, relacional, pero yo creo que muchas personas tienen la impresión que es fácil pensar en el cambio y es muy difícil realizarlo. Y creo que aquí tenemos a Antoni, un gran experto, que con su libro pionero, El cambio psicológico, nos dio ya muchas pistas sobre eso que ahora vamos a refrescar. Una maravilla de libro, El cambio psicológico. Sabéis que en cada podcast nos gusta recomendaros libros que realmente estamos convencidos de que aportan mucho valor. Y hoy, para sostener esta conversación, vamos a basarnos en la sabiduría del amigo y maestro Antoni Bolinches, Toni para los amigos, y de su libro, su primer libro, El cambio psicológico, que es una joya. Querido Toni, ¿cómo estás? Pues encantado de compartir este nuevo podcast. Muy Repito, bien. para mí es un disfrute y es un aprendizaje. Y además hoy tiene un valor suplementario que es el narcisismo. Me, me vais a permitir que mi niño disfrute Recréate, maestro, enseñando, recréate. enseñando. Eso es, muéstranos tu libro, El Sí, cambio psicológico. la última Antonio Boliches. edición, la primera edición tenía yo 40 años, ahora tengo 76 Yo años. pensaba que tenías 43, Tony. Pues sí, sí, porque me conservo. ¿eh? En mi vida solo es psicología. Por tanto, evito las adicciones porque tengo una gran afición, la psicología. Y quien aprovecha el tiempo siempre tiene bastante. Ya, precisamente hoy he ido a desayunar a una cafetería, cosa que hago frecuentemente cerca de mi casa. Y las personas que atienden el servicio, que son muy amables y tenemos cierta confianza, volvían hoy de vacaciones y las he saludado y ellas me han dicho, ¿y usted? Para que veas, Alex, que no tengo 36 sino 76, me dicen, ¿y usted cómo le han ido las vacaciones? Digo, pues la verdad es que yo hago pocas vacaciones porque aprovecho los veranos para escribir. Pero, ¿por qué no necesito hacer vacaciones? Porque llevo el estilo de vida que quiero llevar. Y quien se dedica a lo que le gusta no necesita tanto descansar porque lo que él hace al gustarle no le cansa. Por eso, las, Absolutamente de las acuerdo. personas que hacemos lo que nos gusta no tenemos síndrome postvacacional, porque a veces ni siquiera tenemos vacaciones. Rebajamos un poco el ritmo de trabajo y administramos nuestro tiempo de una manera más relajada y con eso tenemos suficiente. Esta reflexión me lleva a un comentario que le he hecho previamente a la señora que me atendía esta mañana. Yo, que he dicho, cuando haces lo que te gusta, necesitas descansar menos. Ella me ha dicho, bueno, dice, yo lo que hago no me gusta del todo, pero lo llevo bien. Aquí tenemos una primera lección vital. Solo cambiamos aquello que necesitamos cambiar. Y aquí hay una primera disyuntiva.
Si las cosas las llevo demasiado bien, no las cambiaré. Por tanto, sin una relativa insatisfacción, no hay motivación para el cambio. Y ahí llegamos a un tema importante, el tema de la zona de confort. Ahora ya sabéis que hay conceptos que se ponen de moda, seguramente porque sintonizan con necesidades esenciales o elementales del ser humano. Claro, es cierto que no conviene quedarnos en la zona de confort, pero también es cierto que para no quedarnos primero hemos de llegar. Por tanto, si yo estoy bien en mi zona de confort y no me cuestiono nada, no he de hacer nada. Desde que escribí la primera edición del libro, los medios de comunicación, precisamente me decían, oiga, ¿y cómo sé yo que he de ir al psicólogo? Entendiendo por la propuesta terapéutica o de autoayuda que plantea el libro. 3 razones. Con esto detectaremos siempre la necesidad de cambio. Primero, la percepción subjetiva. Si yo creo que necesito un cambio, es que lo necesito. Pero, por desgracia, eso no es lo más frecuente. El segundo criterio es el más habitual. Es cuando demasiadas personas te dicen que te lo hagas mirar. Que tienes que cambiar. ¿Entiendes? Y entonces algo de razón tendrán. Recordemos aquel famoso aforismo árabe que dice, si alguien te dice que eres un camello, no le hagas caso, pero si te lo dicen 2 personas, al menos mírate en el espejo. Quizá algo de joroba tenemos. Y el tercer criterio, que ese se alcanza más tardíamente. Por eso digo que entre los 40 y los 50 años se da la década prodigiosa, la década de los grandes cambios. Y este tercer criterio es cuando uno, haciendo una reflexión existencial, se da cuenta que la vida no le va como él quisiera, desearía y había proyectado. Por tanto, cuando tengo la necesidad subjetiva, cuando los demás me dicen que me lo haga mirar, o cuando yo al mirarme a mí mismo me doy cuenta que no estoy donde quiero estar, ni soy como quiero ser. Qué bueno. Maravilloso, maestro. Querido Francesc, Sí, un par de comentarios sobre, yo creo que ha dado una pequeña clase magistral ahora Antoni sobre lo que es el cambio. sí. Sobre lo primerísimo que dijo, que hace como referencia a Confucio, ¿no? De busca una actividad que te guste y no trabajarás un solo día en tu vida. Se puede explicar también desde el extremo contrario y es lo mismo. Yo recuerdo que la persona que me enseñó todo lo que sé sobre el mundo de los libros y la edición, Jaume Rosselló, él siempre iba el domingo y el sábado a trabajar a la oficina. Entonces yo le preguntaba, ¿tú por qué no descansas? Dice, porque para mí cada día es domingo. Entonces, ese cada día es domingo es poner una actitud festiva en todo lo que hagas. E incluso, como explicábamos con Alex en el laberinto de la felicidad, algo que aparentemente es un trabajo insulso, como el camarero que sirve un café, si le damos la trascendencia de que estamos interactuando con una persona y que podemos dejarla igual, mejor o peor, ya no es un trabajo tan intrascendente, ya estamos modelando estados de ánimo. Por lo tanto, esta actitud de cada día es domingo, aplicada a lo cotidiano, pues hará como lo que le pasa a los monjes zen, ¿no? Que pelar una patata no es pelar una patata, es una meditación. Depende del sentido que le demos a todo esto. Y ahí está la diferencia entre el cambio y la transformación. Tony decía que cambiamos cuando lo necesitamos. Por lo tanto, el cambio se vincula a la necesidad adaptativa. Pero ¿por qué cuesta tanto cambiar? Porque hay una resistencia a la nueva adaptación. Por lo tanto, podríamos dibujarlo como una ecuación muy simple. Cambio es igual a necesidad menos resistencia. Por eso, cuando hay un cambio, normalmente viene de fuera. Porque si ya viene de dentro es transformación, me explicaré. Normalmente es tu pareja que te dice tienes que perder peso o tienes que hacer deporte o no tendrías que fumar tanto o X, Y, Z, T. O tu madre o tu padre o tus amigos o en el trabajo. Chicos, tenemos que cambiar porque la competencia lo está haciendo mejor y estamos perdiendo
clientes. Por lo tanto, el cambio que genera pereza, miedo, inercia y expectativa de pérdida. Cambio es igual a necesidad adaptativa frente a resistencia de adaptación. Por eso, para muchos puede ser agotador. ¿Pero qué es la transformación? Cuando tú ves que ese cambio tiene sentido. Por lo tanto, transformación es igual a cambio más sentido. Fijaros, ¿no? Cambio igual a necesidad menos resistencia, transformación igual a cambio más sentido. Porque cuando te dicen, por ejemplo, no es nuestro caso que no fumamos, ¿no? Pero si lo fuéramos, yo tengo un ejemplo muy bonito. Un amigo fumador empedernido que el médico en una revisión de empresa, poco antes de jubilarse, le dice, si sigues así el año que viene tienes un cáncer. Seguro, y te vas. ¿Y sabes lo que nos dice él cuando nos comenta eso en un fin de semana? Me da igual, yo ya he vivido, poco me importa. Y me cuesta mucho renunciar a dejar de fumar. Amigos, pero esa misma semana su hija, con 27 años, se presenta un viernes por sorpresa y dice a este amigo, papá, mamá, vais a ser abuelos. El sábado por la mañana coge todos los cigarros puros y tabaco que tenía para liar y lo tira a la papelera junto con los mecheros. Y nos dice, ese fin de semana, he dejado de fumar. Y todos le decimos, pero ¿cómo es posible si nos dijiste la semana pasada que hasta el médico te decía que estabas fatal de los pulmones? Es que vamos a ser abuelos. Y tengo ganas de ver la cara de mi nieta o mi nieto. Fue una niña preciosa, por cierto. ¿Por qué este hombre se transformó? Porque el cambio tenía sentido. Por lo tanto, el cambio acostumbra a ser una invitación y la transformación es una elección. Una aportación extraordinaria, Alex, de manera dinámica. Bueno, es que tengo grandes amigos y maestros, ¿eh? Ojo, Ojo. Y Pero- maravillosas las dos fórmulas, Alex. Y además digo una Son cosa, para enmarcar las dos. Alex, el ejemplo que has puesto acaba de darle fuerza para una mayor comprensión del mensaje. Este amigo tuyo, en su futura nieta, encontró su motivación Soy para el... Ikigai. Y vamos Exactamente. a nuestro amigo, a nuestro querido. Por eso, todo va unido: cambio, transformación, sentido, Ikigai. Su Ikigai es Sí, sus nietos. sí. A ver, ya que El tío hablas empezó a hacer deporte y adelgazar porque quería estar vivo para estar con ellos. ya que dices esto y que vuelves a citar el impresionante libro de Francés, Alex, ¿sabes que en su reflexión Francés ya ha dicho el título de su próximo libro sin saberlo? Venga, desvela. Ha dicho Desvela. dos veces, Observador agudo y sabio. ha dicho dos veces, cada día es domingo. Ese es un gran mensaje, Francés. Muchas gracias. En análisis existencial, la repetición de palabras expresan las ideas fuerza. Y, Eso es muy lacaniano, ¿eh, maestro? Sí. pero aquí tienes tu próximo libro, Francés. Cada día es domingo, ¿correcto? Muchas Ojalá, gracias. ojalá este mensaje calara en la sociedad. Precisamente en un libro que hablaremos próximamente, que fue el siguiente, La felicidad personal, digo que el gran problema de acceso a la felicidad es el poco porcentaje de personas que se dedican a lo que les gusta. Según el estudio que hice en el estudio de campo para el libro, solo el 20% de la población trabaja en lo que le gusta. El 50% está conformado y estos pueden encontrar un aliciente vital, un hobby que les permite, si la pareja y el amor funciona bien, sentirse suficientemente satisfechos. El gran problema es el 30% de la población que están frustrados en el trabajo y dentro de ese porcentaje, la mitad que además de estar haciendo lo que no les gusta, no pueden hacer lo que sí les gusta. Este es un gran drama personal que se convierte en un drama social, porque las adicciones no son más que compensaciones a la falta de aficiones. Y lo voy a repetir. Repítelo, por favor, porque es otro maravilloso aforismo tuyo. Las adicciones no son más que compensaciones a la falta de aficiones. Maravilloso. Fantástico. Quien tiene aficiones
entendiendo por tales, expresar en aquello que haces parte de lo que eres, parte de tus potenciales y de tus competencias, no tiene insatisfacción vital y por tanto no necesita enmascarar su insatisfacción, porque la adicción no es más que un camino equivocado de buscar la felicidad por caminos donde no está. Por eso las aficiones sanas son adictivas. Pero Y lo son porque nos dan sentido a la vida. y nunca se convertirán en adicción, porque son aficiones sanas. Exactamente. Nadie va a tratarse por leer 3 horas al día libros. Sí. Nadie O va porque le apasiona su jardín. Exactamente. Por tanto, encontremos aficiones y no caeremos en las adicciones. Esta es una de las ideas fuerza también del cambio psicológico. De la insatisfacción a la satisfacción, a través del diálogo interior, las conductas de autoafirmación y las decisiones cruciales. De hecho, de este libro han nacido todos mis demás libros. ¿Cuál es el subtítulo, querido Tony, de este libro? Aprende del pasado para mejorar el futuro. Fantástico. Vale. Vamos a Maravilloso. hablar de eso. Vamos a aterrizar en los minutos que nos quedan, que son unos entre 10 y 12. ¿Puedes mostrar, por favor, de nuevo para las amigas y amigos que siguen el podcast en formato audiovisual? Aquí Aléjalo un poquito, aléjalo. Ahora sí, ahora aléjalo más, que veamos toda la portada. La editorial es Paidós, con P, Paidós. Paidós. Perfecto. Entonces, si os parece, vamos a aterrizar para quien nos esté escuchando y diga, oye, yo quiero cambiar. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué puedo hacer? Entonces, vamos a hacer un 1, 2, 3, responda otra vez, en versión actual. Vamos a aportar entre todos y desde nuestra experiencia, ¿qué le podemos decir a una persona que nos diga, ¿por qué me resulta tan difícil cambiar? ¿Qué puedo hacer? Comenzamos por Tony, sigue Francesc y servidor luego. Y vamos haciendo una rueda. Primero, balance existencial. Cuéntanos eso. ¿Cuál es mi realidad? ¿Qué me gusta de ella y qué no me gusta? Después de hacer el balance existencial, yo he de hacer una aceptación superadora. Eso que no me gusta es reversible, es modificable, porque aquello que no podemos modificar lo hemos de llevar mejor. Pero curiosamente, ¿sabéis qué ocurre? Que muchas personas se sorprenden a sí mismas y cuando llegan a llevar mejor aquello que creían que no podían modificar, se dan cuenta que en su nueva situación, con su nueva actitud, con su experiencia de cambio, incluso aquello que creían que no podía modificarse, al llevarlo mejor, lo hacen modificable. Por tanto, decía mi abuela que el comer y el rascar, todo es empezar. Vamos a empezar a rascarnos y a veces solo liberando la epidermis encontramos nuestro ikigai. Ojalá, yo creo que sí. Que primero, fíjate lo que te digo, no sé qué opinas tú. Personas que no hayan leído tus libros, Francesc, ¿le recomendarías primero Mazal o le recomendarías primero Ikigai? Les recomendaría empezar por Mazal, quizás Correcto. porque es una fábula, es una novela, es Correcto. muy fácil. Correctísimo. Y sobre lo que ahora en mi turno, lo que voy a hacer referencia a una frase de Alex que me gusta mucho y lo vamos a llevar a lo que ha dicho el maestro Bolinches, ¿no? A mí, una de las primeras cosas que recuerdo haber escuchado de Alex es que cambiamos por obligación, cambiamos por elección o por compulsión y que suele ser lo segundo. Entonces, yo lo que diría a quienes nos están escuchando, que cambiar por compulsión, por obligación, no tiene ningún mérito. Si a ti te da un ataque al corazón y dejas de fumar, ahí no no es algo para felicitar a la persona, sino porque es por necesidad. Pero si una persona quiere ser héroe de su propia vida, ha de hacerlo por reflexión, en el sentido de antes de que sea demasiado tarde y puedas decir, ojalá lo hubiera sabido antes, como el nombre de nuestro podcast, decir, soy consciente de que mi vida va a ser mucho mejor
si doy este paso. Ya sé que me da pereza, ya sé que salir de la zona de confort es un esfuerzo, ya sé que hay resistencia, pero prefiero hacerlo ahora, cuando hay todas estas cosas por vivir, que hacerlo al final, que quizás ya habré perdido muchas oportunidades por el camino. Qué Perdona, maravilla. un segundo, ya que dices esto, si me permites un pequeño comentario, yo utilicé la mejor fórmula y más sencilla de todas las que hay para dejar de fumar. Ujú. Y es dejarlo después del primer cigarrillo. Esa no falla, esa no falla. Esa es absolutamente infalible, Tony. Por eso, Mira qué fácil, ¿no? Qué fácil nos lo haces todo. sí, no coger los malos hábitos es una gran suerte, pero es una suerte en la línea del mensaje de Alex. Es una buena suerte autoprovocada. Mm. Perdona que el inciso, Alex. No, no, excelente. Yo en ese sentido pensaba en la sabiduría del estoicismo y en esa máxima del sabio emperador y mejor filósofo romano Marco Aurelio, que decía que la sabiduría es el arte de distinguir o de dirimir lo que podemos cambiar de lo que no podemos cambiar. Pero si analizamos en profundidad esta frase, y por mi observación personal, tanto en mi propia vida como en el acompañamiento a tantos miles de alumnos, tanto en el ámbito corporativo como en la escuela humanista que compartimos los tres, en nuestra escuela humanista, a la que podéis acceder a través de mi página web alexrovira.com o escuelahumanista.com, donde tendréis el curso de Ikigai de nuestro querido Francesc Miralles. Espero que algún día hagamos un curso sobre Mazal, si tú lo quieres y así lo consideras. Y el curso también maravilloso de terapia vital del maestro Antoni Bolinches, que tanto éxito está teniendo. Hago este paréntesis de la escuela humanista porque ahí hay ya 17.000 personas que se están formando en todo lo que hablamos en nuestro podcast. La sabiduría es el arte de cambiar lo que puedo cambiar de lo que no puedo cambiar. A priori, parece que hay cosas que realmente no podemos cambiar. Yo, por ejemplo, si ahora dijera quiero correr los 100 metros lisos en 10 segundos y medio, hombre, pues con 54 años y con mi constitución, realmente se me antoja imposible. Pero cuidado, cuidado, cuidado. Porque a veces lo que nos parece que no podemos cambiar no es tanto un límite real, sino un límite imaginario. Fijaros que la palabra límite en el diccionario se define como frontera real o imaginaria. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que pensamos que no podemos transformar o cambiar, en realidad sí que podemos. Evidentemente, llegada a una edad y en según qué condiciones, ya el cambio se hace mucho más difícil, por no decir que imposible, y hay que aceptar superadoramente lo que no podemos cambiar, como decía el maestro Tony. Pero muchas veces, jóvenes, en condiciones, con ganas, podemos cambiar mucho más de lo que creemos a priori que no podemos. Y entonces eso implica la movilización activa y consciente de nuestras capacidades y recursos. Y eso implica algo fundamental, el coraje. Por eso Marcel Proust decía, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Porque el inicio del cambio y de toda transformación es un gesto interior donde el coraje y la humildad son claves. En ese sentido, la invitación, y ahora os pediría que cada cual de nosotros cierre con una invitación, la invitación con la que yo cerraría este podcast hoy sería, haz una lista de las cosas que quisieras cambiar. Y con total honestidad di las que sientes que realmente puedes y las que no. Y al lado pon del 1 al 10 el esfuerzo que te pueden suponer. Y probablemente si haces una lista de 10 circunstancias que quieres crear para cambiar y transformarte, y cambiar tu vida y transformarla, verás que casi todas te saldrán como posibles. Lo que pasa que las que dabas como imposibles no es que lo sean, sino que son desafiantes, altamente desafiantes. Cierto, extraordinaria reflexión, Alex. Acabas de introducir la fuerza de la profecía autocumplidora. Autocumplida, exactamente. Si uno, Autocumplidora. si uno cree que puede, le ayuda a poder, pero nuestra inteligencia es la que nos hace marcar el límite entre
lo que es accesible y lo que no es Por eso accesible. esa frase maravillosa de Virgilio, de Publio Virgilio Marón, pueden los que creen que pueden. Exactamente. Fijémonos, no dice pueden los que saben que pueden. Hay una diferencia enorme entre saber y creer. Todo el mundo sabe que se tiene que morir, pero casi nadie se lo cree. Las Correcto. personas que viven la vida de una manera muy distinta es porque han vivido la muerte de alguien cercano cuando no toca y como no toca, o han tenido una experiencia cercana a la muerte y entonces saben que la vida es una oportunidad maravillosa de aprendizaje. Lo que nos transforma es las creencias al servicio del saber. Por eso, si creemos que podemos, podemos mucho más. Totalmente de acuerdo. Creer ayuda a poder, poder ayuda a hacer y hacer nos lleva a poder ser aquello que está en nuestro potencial. Sinceramente, después de tu reflexión, Alex, ya no puedo añadir nada más. Paso la bola. Lo que puedes añadir es muchísimo. Y querido Francés, di algo porque vamos a acabar con una invitación, igual que acabamos el otro día. Añadiría una pincelada, yo creo que lo habéis expresado todo maravillosamente, que es el poder de la palabra escrita para apoyar el cambio, que eso ya lo hemos Maravilloso. visto en el Club de la Escritura. Y ahí os invito a que os apuntéis al Club de la Escritura de la Escuela Humanista, conducido por Francés Miralles y acompañado por servidor, donde cada mes Francés, junto con grandes expertos y escritores, nos muestran el poder terapéutico de la escritura y también, ¿por qué no?, la opción profesional de la escritura. Club de la Escritura en la Escuela Humanista. Entonces yo lo que os diría como invitación, que si hay algún cambio que queréis introducir ya en vuestra vida, escribidlo, haced un contrato con vosotros mismos, buscad un amigo o amiga, testimonio que firme con vosotros y, sobre todo, escribirlo en el calendario, escribirlo en la agenda. Lo que no está en la agenda no existe. Por lo tanto, si el cambio que alguien quiere hacer es empezar a escribir ese primer libro que va a cambiar tu mente y va a cambiar tu vida, reserva en tu calendario semanal espacios sagrados para eso y una vez escrito allí ya el cambio se empieza a producir porque hay un compromiso y la palabra escrita tiene mucha más fuerza que las ideas que vienen y van o las intenciones que, como dice el viejo proverbio, el infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Por lo tanto, vamos a escribirlo, vamos a comprometernos y vamos a hacerlo. Bueno, pues hablando de comprometernos y hablando de escribir, también tenemos que hacer algo al respecto y es que, Tony, muéstranos tu libro, por favor. La invitación es que vayamos todos a Pues buscar, sí. a reservar a la librería de barrio, como siempre, o donde sea el libro El cambio psicológico del maestro Antoni Bolinches, porque os garantizo que la lectura de libros buenos, de calidad, como Ikigai, como Mazal, como Namasté de Francesc Miralles, o El cambio psicológico, la felicidad personal, El secreto de la autoestima, Amor al segundo intento, Sexo sabio y tantos otros de Toni Bolinches y de Francesc Miralles, yo pienso que los libros, no sé si con esto podríamos acabar, es el objeto cuyo valor es infinitamente mayor a su precio. ¿Estaríais de acuerdo? Sin Mira, duda. hace poco escribí un aforismo al respecto, en el que digo que hay libros que valen su peso en oro, pero casi todo el mundo prefiere el oro. Ese es el problema Me de encanta, nuestra sociedad. me encanta. Muchas gracias, maestros. Ha sido un placer, queridas amigas y queridos amigos, gracias por acompañarnos. ¿Sabéis qué nos pasa? Que nos lo pasamos tan bien que decimos, tenemos que estar media hora y ya llevamos pues casi media hora o un poquito más, porque estar con vosotros en este formato hace que el tiempo pase volando y de eso se trata. Ojalá sea también así para todas vosotras y todos vosotros. Querido Tony, hasta el próximo podcast donde vamos a hablar de el arte de enamorar, porque tiene mucho que ver con el arte de cambiar. Pues sí, ya sabes la idea fuerza, que el arte de enamorar es el arte de mejorar. De eso hablaremos. Querido Francés, nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo y Abrazos besos. a todos y a todos vosotros. Muchísimas gracias, querido amigo. Y besos y abrazos, eso, tal cual, para todas y para todos. Gracias por confiar en nosotros y por vuestros comentarios. Así que seguimos, como siempre seguimos. Hasta la próxima semana.